Los adioses de Juan Carlos Onetti, tercer fragmento, páginas 41 a 48. Se marchaba antes de emborracharse y caminaba hacia el hotel. Pero las cartas que le mandaban desde la capital las recibía yo en el almacén y se las enviaba con el muchacho de los Levi, que hacía de cartero, aunque no cobraba sueldo de correo, sino algunos pesos que le pagábamos el hotel, el sanatorio y yo. Tal vez el hombre me creyera bastante interesado en personas y situaciones como para despegar los sobres y curiosear en las maneras diversas que tiene la gente para no acertar al decir las mismas cosas. Tal vez también por esto iba a despachar sus cartas en la ciudad. Y tal vez no fuera solo por impaciencia, que a las pocas semanas empezó a venir al almacén alrededor del mediodía, poco después del momento en que el chofer del ómnibus me tiraba la bolsa flaca y arrugada de la correspondencia. Tuvo que presentarse. Prefirió salir del rincón de los salames y el almanaque y obligarme a conversar, sin intentar convencerme, sin esconder su desinterés por las variantes ortográficas de los apellidos patricios, mostrando cortésmente que lo único que buscaba era hacerme recordar su nombre para evitar preguntarme cada vez si había llegado carta para él. Recibía al principio 4 o 5 por semana, pero pude muy pronto eliminar los sobres que traían cartas de amistad o de negocios e interesarme solo por los que llegaban regularmente escritos por las mismas manos. Eran 2 tipos de sobres, unos con tinta azul, otros a máquina. Él trataba de individualizarlos con un vistazo estricto y veloz, antes de guardarlos en el bolsillo, antes de volver al rincón de la penumbra, recuperar el perfil contra la lámina folclórica, borrosa de moscas y humo del almanaque, y seguir tragando su cerveza exactamente con la misma calma de los días en que le daba las cartas. El doctor Gunz le había prohibido las caminatas, pero solamente usaba el ómnibus para volver al hotel, cuando llevaba en el bolsillo uno de los sobres escritos a máquina. Y no por la urgencia de leer la carta, sino por la necesidad de encerrarse en su habitación, tirado en la cama con los ojos enceguecidos por el techo, o yendo y viniendo en la ventana, de la ventana a la puerta, de la puerta a la ventana, a solas con su vehemencia, con su obsesión, con su miedo a la esperanza, con la carta aún en el bolsillo, o con la carta apretada en otra mano, o con la carta sobre el secante verde de la mesa, junto a los 3 libros y el botellón de agua, nunca usado. Eran 2 los tipos de sobres que le importaban. Uno venía escrito con letra de mujer, ancha, redonda, con la mayúscula semejante a un signo musical, las zetas gemelas como números 3. Los sobres, lo que lo hacían obedecer a Gunz y trepar al ómnibus, eran también visiblemente de mujer, alargados y de color madera, casi siempre con un marcado doblez en la mitad, escritos con una máquina vieja de tipos sucios y desnivelados. Estábamos a mitad de la primavera, desconcertados por un sol furtivo y sin violencia, por noches frescas, por lluvias inútiles. El enfermero subía diariamente al hotel con su perfeccionada sonrisa animosa, sus bromas y el maletín cargado de ampollas. Las mucamas bajaban con frecuencia al almacén para encargar provisiones para la despensa del hotel o para comprarse cintas o perfumes. Cualquier cosa que no podía demorarse hasta el paseo semanal a la ciudad. Hablaban del hombre porque durante muchas semanas, aunque llegaron otros pasajeros, él continuó siendo el nuevo. También hablaba el enfermero porque necesitaba adularme y había comprendido que el hombre
me interesaba. Vivía en el garaje del almacén. No hacía otra cosa que repartir inyecciones y guardar dinero en un banco de la ciudad. Estaba solo y cuando la soledad nos importa, somos capaces de cumplir todas las vilezas adecuadas para asegurarnos compañía, oídos y ojos que nos atiendan. Hablo de ellos, de los demás, no de mí. Venían y charlaban, y poco a poco empecé a verlo, alto, encogido, con la anchura sorprendente de su esqueleto, en los hombros, lento pero sin cautela, equilibrándose entre formas especiales de la timidez y el orgullo, comiendo aislado en el salón del hotel, siempre junto a una ventana, siempre torciendo la cabeza hacia la indiferencia de la sierra y de las horas, huyendo de su condición de caras y conversaciones recordatorias. Empecé a verlo en el hall con mesitas encarpetadas del bar, mirando un libro o un diario, aburrido y paciente, admitiendo, supersticioso, que bastaba exhibirse vacío y sin memoria 2 o 4 horas por día a los pasajeros del hotel para quedar exento, desvinculado de ellos y de la causa que los emparentaba. Así, indolente en el sillón de paja, con las piernas estiradas, forzando los labios a mantener un principio de sonrisa amable y nostálgica, se desinteresaba de las anormales velocidades o longitudes de los pasos de los demás, de sus voces adulteradas, de los perfumes agresivos en que parecían bañarse, convencido de que el frenesí de los olores era capaz de conservar para cada uno el secreto que los unía a todos, que los agrupaba como a una tribu. Entre ellos y aparte, 2 o 3, 4 horas por día, fingiendo creer él, que había transformado la incredulidad en costumbre y en aliada inequívoca, y a quien una escrupulosa comedia de abandono bastaba para conservarlo adherido a todo lo que existiera antes de la fecha de un diagnóstico. Nunca supe si llegué a tenerle cariño. A veces, jugando, me dejaba atraer por el pensamiento de que nunca me sería posible entenderlo. Allí estaba desconocido, en el bar del hotel, de espaldas a la balanza, púdicamente arrinconada contra la escalera, seguro de que no iba a usarla nunca, indiferente a los rumores de metales y comentarios que hacían los otros cuando se trepaban para consultar la aguja. Allí estaba, en los alrededores del hotel, antes y después del almuerzo, inmediatamente antes y después de llegarse hasta el almacén y pedirme, sin palabras, la carta que esperaba. Caminando hasta llegar al río, hasta acercarse a las redondeadas piedras blancas del lecho y la miserable cinta de agua que se arrugaba entre ellas, luminosa, tiesa, mirando y recordando las 5 pilastras del puente, descendiendo sobre matorrales y tierras rojizas para pisar el vaciadero de basura del hotel, revolver con los zapatos envases de cartulina, frascos, restos de verduras, algodones, papeles amarillos. Continuaba viéndolo entrar cada mediodía al almacén con su traje gris de ciudad, el sombrero hacia la nuca, haciéndome una corta, sorda ficción de saludo. Y cuando se arrinconaba para beber la cerveza, con o sin cartas en el bolsillo, yo insistía en examinarle los ojos, en estimar la calidad y la potencia del rencor que se le podía descubrir en el fondo. Un rencor domesticado, hecho a la paciencia, definitivamente añadido. Él torcía la cabeza para suprimirse, miraba los rastrojos y los senderos de la sierra,
la blancura culminante de las casitas bajo el sol vertical.